tiempo es de nuestro Elohim, pero el micrófono es suyo. Adelante, mi amado. Baruch Hashem, bendiciones. Bendito sea nuestro Akadosh que nos concede este tiempo de intercesión, este tiempo de oración, de ayuno, de buscar su rostro. Bendito sea Él, bendito sea su nombre. Vamos a comenzar con una oración eh, para poner nuestras intenciones de lo que emiten nuestros labios en la oración en las manos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, para pedir las intenciones de nuestro corazón, aun aquellas que nosotros nos conocemos, porque muchas veces el Eterno sabe lo que necesitamos, pero nosotros no. Y vamos a pedir también especialmente por nuestro pueblo Israel, que está viviendo momentos muy duros. La situación en el norte se puso muy fea, y en este mismo día han habido 11 muertes, así que de soldados. Así que está pasando un día difícil, unos momentos difíciles, con incendios en el norte, con falta de apoyo. La situación está difícil. Entonces vamos a pedirle a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Yahweh Sebaot, Adonai, que ponga todas nuestras intenciones, los deseos de nuestro corazón, y que Israel también pueda tomar conciencia de que para vencer, para ganar, tiene tiene que ser obediente al Padre, no hay otra forma. Está explicado en las bendiciones, en las maldiciones, no se va a ganar a través de los ejércitos, de las armas. Claro, los ejércitos y las armas tienen, tienen importancia, pero si no hay obediencia, Israel no va a vencer. Será castigado hasta que comprenda y se arrepienta. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seas tú, Padre Celestial, Rey del Universo, el nuestro, nuestra autoridad, el que el que nos enseña su voluntad para que nosotros obedezcamos, para que nosotros aprendamos a vivir en justicia y con misericordia. Te damos las gracias, la honra, la gloria a ti, Adonai Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, el que, el que fue, el que es, el que será, el que vivió, murió por nosotros y resucitó y está vivo, está en los Shamaín, en los cielos, y que tiene todo poder, y que todos los enemigos serán puestos entre sus pies. A ti, Adonai Yeshua, te pedimos que tengas misericordia de tu pueblo Israel, y de tu pueblo, casa de Efraín, que estamos entre las naciones, los que estamos dispersos, los que están en tu tierra. Te pedimos por todos nosotros, reunidos, los que estamos haciendo ayuno, los que estamos haciendo oración, y por los hermanos también que no están haciendo ayuno, también por ellos, amados hermanos, por los que están aquí, por los que no están conectados, por todos te pedimos, te venimos a pedir, para que nos protejas, para que nos cuides, para que nos tengas misericordia de nosotros y para que nos enseñes a vivir en justicia, con paciencia. Si tienes que corregirnos, que sea de una manera tolerable y paulatina, no de repente y con toda tu furia, sino que sea una manera que podamos aprender y crecer antes del castigo. Si, si tienes para nosotros crecimiento y pasar crisis y tribulaciones que sean para cada uno de nosotros de manera dulce, de manera apacible, si tenemos eh, la gracia de recibir tus bendiciones, que sean abundantes, abundantes bendiciones de sustento, de salud, de familia, de amor y de entendimiento, de sabiduría. Todo esto te lo pedimos en el nombre y los méritos de ti, Adonai Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén, amén. Baruch Hashem, bendiciones, amados hermanos. Vamos a comenzar. La otra vez, hace 2 miércoles, hice la introducción del libro de Ruth, y vamos a comenzar con el capítulo 1 del libro de Ruth. Tenemos este miércoles y el miércoles que viene para ya prepararnos ya para definitivamente la fiesta, la Moed de Shavuot, y donde se suele tomar la costumbre de leer el libro de Ruth. Los hermanos Yehudí lo celebrarán el martes y miércoles.
Nosotros lo celebramos el domingo de la semana que viene, no de esta, sino de la otra. Vamos a comenzar compartiendo pantalla. Libro de Ruth. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Abacadosh. Capítulo 1. La historia de Ruth, recordemos que el libro de Ruth es de la época de los jueces, de los Shoftim, la época en que Israel no estaba unido. La historia de Ruth comienza antes del reinado de Shaul, el primer rey que tuvo Israel. Cuando Judá era gobernado por jueces, Shoftim, el libro de Shoftim. El juez en este momento, en el momento de la historia de Ruth, se llamaba Ibzan, el cual tiene muy poca historia, es decir, solo un pasuk, el capítulo 12, pasuk 8 del libro de Shoftim. Se habla muy poco del juez Ibzan. Los sabios identifican a Ibzan con Boaz, es decir, los sabios atribuyen que este mismo Ibzan era Boaz el que participa de esta historia. Esto sucedió 77 años antes del liderazgo de Shemuel, es decir, antes del último de los jueces, Shemuel, que fue como juez, como profeta, como nabí, el que dio el paso, la transición de la historia de los jueces, que eran líderes, caudillos, a los reyes de Israel, de Judá. Aproximadamente en el año 2787, desde la creación de Adán, 973 años antes de nuestro Mesías Yeshua HaMashiach. Pasuk 1 del capítulo 1 del libro de Ruth. En los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Betlehem, de Judá, con su esposa y 2 hijos, se fue a vivir en el país de Moab. Betlehem es Belén, es la ciudad donde nació Yeshua. Es la ciudad donde su padre adoptivo, José, tuvo que ir a enrolarse, es decir, tuvo que ir en el censo, porque era descendiente de David. Era la ciudad de David, casa del pan, Betlehem. Hoy en día está en poder de los palestinos, el que tuvo la posibilidad de ir. Valleji. Valleji tenemos una para allá que se llama Valleji. La palabra Valleji, y aconteció, y en esos días sucedió, es como comienza el libro de Ruth. Siempre que aparece esta palabra en las escrituras, siempre que aparece Valleji, significa que vienen problemas. Es decir, siempre que en las escrituras, en la Torá o en el Tanaj, vemos que aparece la palabra Valleji, y en esos días, y aconteció, ¿eh? Porque lo que va a seguir es porque eran tiempos violentos, tiempos de hambre, tiempos de desolación, tiempos difíciles, que está repleto las enseñanzas de la palabra del Eterno de estos tiempos. En Megilat Esther, es decir, en el libro de Esther, Valleji nos introduce a la aparición de Amán, cuando aparece el enemigo de Israel, el que quiere destruir a los judíos, aparece con la introducción Valleji. También tenemos la parashá Valleji. Aquí alude a la hambruna. En la época en que suceden estos tiempos, empieza con una hambre en el país. Y ahí es cuando el hombre de Belén, con su esposa y sus 2 hijos, tuvo que irse de Judá, de Israel, al extranjero, a Moab. Irse de su tierra para nosotros es terrible. Sucedió con nuestros ancestros cuando se tuvieron que ir exiliados. Es como, caer, es como irse del Gan Edén, de alguna manera, como, es decir, del jardín del Edén, como cuando Adán tuvo que irse exiliado, irse de su tierra, porque la tierra tendría que ser el lugar donde se pueden cumplir los mandamientos de manera sencilla, porque todos descansan el mismo día, el Shabbat, porque se comen la dieta kosher. Cuando todo un país celebra los mandamientos como fue en una época, como tendría que ser, entonces irse de tu país a otro es dificultad, como vivimos nosotros. Literalmente, es decir, en el Peshat dice, y aconteció cuando los jueces juzgaban. La historia comienza del periodo de los jueces. Era una generación que juzgaba a sus líderes.
como hoy. Es muy parecida a la historia que vimos en el presente, a la época de los jueces, donde todos los que ocupan lugar de autoridad, de liderazgo, son juzgados. Y si no me gusta lo que dice la autoridad, me voy a otra congregación. Cuando el pueblo juzga a sus líderes, a los que tienen autoridad, a los que tienen liderazgo, entonces no hay relación fuerte entre el liderazgo y la persona, porque las personas, estamos en una época donde todo es descartable. Se descartan, se descartan las parejas, se descartan los amigos, se descartan las congregaciones, paso a una, paso a otra, y eso no permite echar raíces. Elohim estaba juzgando a los líderes. Por ello el castigo de la hambruna. También sucede que en la época de los jueces los líderes dejaban mucho que desear. Vemos lo que sucede en muchos de los jueces, como uno sacrifica a su propia hija, como Shinshón, Sansón, cae en el pecado y no ejerce liderazgo. Los jueces de esta época dejan mucho que desear con relación a la Torá. La palabra Valleje aparece 2 veces en este texto. Esto significa que habían 2 clases de hambrunas. Los exégetas, yehudí, los rabinos, estudian todas estas pequeñas cosas del lenguaje. A mí me gusta mucho aprenderlas y trasladarlas. Es lo que hago. Trato siempre de ser un filtro para que no pase lo que nos aleje de Yeshua, sino que solo lo que nos sirve y nos podemos tomar. Por eso nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, nuestro rabí, nuestro maestro, nos dijo que nosotros tenemos que ser como el escriba que tenía, que tomaba del tesoro antiguo y lo juntaba con el tesoro nuevo. Así debemos ser nosotros, tomar lo que nos sirve y agregarle lo que nosotros tenemos de conocimiento por el Ruach de nuestro Adón Yeshua HaMashiach con el Brit Hadashah. Había 2 clases de hambre, por eso hay 2 valleji. Aconteció el hambre del pan y el hambre de la Torá. Y esto lo vemos también ahora. Hambre del pan, del sustento, hambre física, pero también hay hambre espiritual cuando las personas viven en el engaño, cuando necesitan alimentarse y buscan y encuentran muchas veces equivocaciones. Hoy con esto del internet, las personas están por todos lados con hambre, buscando saciar esa hambre, pero terminan encontrándose en lugares que no sacian, en cisternas rotas, vacías, de agua sucia, y terminan con más hambre de la que tenían. Un hombre, literalmente, ish, cuando dice un hombre, la palabra en el hebreo que se utiliza es ish. Cuando nosotros leemos el relato de la creación y dice, varón y hembra los hizo, y a veces eh, uno en el español no logra entender, pero cuando va al hebreo dice, ish, isha, es decir, son muy parecidos, hombre y mujer, son hechos el uno para el otro, ish, isha. Por eso cuando hay una traducción y se dice hombre y hembra, es la más parecida, vendría a ser como la traducción más similar. Cuando dice varón y mujer, lo que está diciendo es que son el uno para el otro, son iguales. Pero aquí cuando se utiliza la palabra ish, porque hay muchas formas de nombrar al hombre, se le puede decir ish, Adam, se le puede decir Enosh, varias formas, pero cuando se le dice ish, siempre se habla de un hombre distinguido, un hombre importante, un hombre de importancia en cuanto a la Torá. Elimelech, que era el hombre de esta historia, era acaudalado, tenía muchas bendiciones económicas y también era un líder de su generación, es decir, un juez. También era un líder. Y como líder, cuando vino la pobreza, fue egoísta. Cometió un gran error, porque él como líder, como acaudalado, y vino la hambruna, vino la pobreza, debería haber dado de sus bienes a los pobres, a los que tenían necesidad, y seguir enseñando la palabra del Eterno, los mandamientos. Sin embargo, fue egoísta y se fue con todos sus bienes a Moab. Por eso Elimelech es castigado. Muere en Moab, mueren sus hijos.
Y si no hubiese sido por la misericordia de Yahweh, de nuestro Señor, que le dio la posibilidad de que una extranjera como Ruth continuara su apellido y su legado, se hubiese terminado su simiente. Dejó Eretz Israel porque tenía miedo de gastar su fortuna ayudando a los necesitados. Por esto fue castigado. Amados hermanos, esto es lo que no me voy a cansar de avisar hoy, mañana y siempre que el Eterno me dé la posibilidad, que nuestras acciones tienen consecuencias. Y esto debemos aprenderlo. ¿De qué nos sirve a nosotros estudiar y orar si no comprendemos en lo profundo de nuestro corazón que nuestras acciones tienen consecuencias en nosotros y en nuestras familias? Esto es esta es la enseñanza que satisface el hambre. Esto es lo que nosotros debemos comprender. Y las consecuencias de nuestras acciones no son evidentes. Es decir, si nosotros comprendemos que si yo sigo al Padre y soy obediente, sigo sus mandamientos, lo amo y lo sirvo, eso me va a traer bendiciones materiales. Eso no es natural porque estoy haciendo una acción espiritual y recibo bendiciones materiales. Eso es sobrenatural. Eso es porque el Eterno tiene control sobre todo. Y nosotros lo sabemos, pero el mundo no lo sabe. Originalmente, Elimelech planeó un viaje corto a Moab, que la situación se mejore y volver. Pero una vez que uno se asienta entre gente malvada, como eran los de Moab, que no seguían los mandamientos y que eran enemigos de Israel, cuando uno se siente cómodo entre esa gente, empieza a cambiar su forma de pensar. Así como Lot también se sintió cómodo en Sodoma, Elimelech se sintió cómodo en Moab. Y debemos nosotros tener mucho cuidado en no sentirnos cómodos con los enemigos de Israel, en no sentirnos cómodos con los que no son agradables a la mirada de Yahweh. En Teilín 1:1-2, Salmo 1, dice así: Ashrei, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se une a la compañía de los burladores, sino que la Torah de Yahweh es su deleite y su Torah estudia día y noche. Amados hermanos, por experiencia propia les digo que es difícil cuando uno tiene ambientes hostiles, pero una forma es seguir estudiando Torah día y noche. Y realmente hoy nosotros estamos aquí en un miércoles a la tarde, en horario laboral, y estamos estudiando la palabra del Eterno y aprendiendo. Eso es valorable, eso es tener deleite por el estudio y el estudio nos lleva a ser realizadores de la palabra del Eterno. Pero es aconsejable, amados hermanos, que nos tomemos un tiempo para estudiar, ordenado, de manera que podamos cumplir, estudiar la Biblia, estudiar la Torá, estudiar un poquito cada día. No hace falta hacer cosas sobrehumanas, ni cansadoras, ni agotadoras, algo que podamos realizar, pero de manera ordenada, un poquito cada día. Eso es estudiar la Torá, que sea nuestro deleite de día y de noche. Amados hermanos, Baruch Hashem, seremos felices si logramos eso. Elimelech, vamos a hablar un poquitito de Elimelech. Voy a ir lentos, amados hermanos, lo importante es que entre este miércoles y el próximo podamos terminar, y si no los continuamos después de Shavuot, no hay ningún problema. Hay otra Belén, hay dos Belén. Hay una Belén de Judá que está unos 130 kilómetros debajo de Jerusalén, y hay otra Belén en Zebulón, es decir, el norte, en Galilea. Por ello se aclara Belén de Judá. La decisión de ir a Moab fue sola de Elimelech. En Devarim 23, Pasuk 3:4 y el 6, Deuteronomio 23 dice: Ningún hombre amonita ni moabita será admitido en la comunidad de Yahweh. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, será admitido en la comunidad de Yahweh, porque ellos no le ofrecieron alimento ni agua en el viaje a ustedes, después que salieron de Misraim, y porque ellos alquilaron a Balaam, hijo de Beor, el de Petor de Aram Neharaim, para maldecirte. Nunca debes preocuparte por el bienestar o beneficio de ellos mientras vivas. Es decir, nuestro Señor, nuestro Adón, Yahweh Sebaot, nos avisó de tener cuidado con Moab. Ellos fueron desagradecidos como descendientes de Lot,
con Israel, no lo dejaron pasar. Y no solamente eso, sino que quisieron maldecirnos. Esa maldad continúa en los descendientes de Moab. Pero en el Devarim 23, que está este mandamiento, es decir, cuando se dice que ningún hombre amonita ni moabita será admitido en la comunidad de Yahweh, significa que no pueden casarse los hombres amonitas o moabitas con una mujer de Israel. No pueden formar parte del pueblo, no pueden ingresar a ser admitidos, ni sus descendientes, hasta la 10ª generación. Luego sí. Pero, ¿qué sucede? Que cuando David se corona como rey, empieza a tener críticas. David fue muy criticado. Y empiezan a criticarlo porque dicen que es un descendiente de una mujer moabita. Eh, entonces, por eso este libro es importante, porque de alguna manera le da legitimidad a nuestro rey David. Y darle legitimidad a nuestro rey David es también darle legitimidad a Yeshua HaMashiach. Y lo que nos está diciendo es que el mandamiento, si lo vemos bien como hay que verlo, no dice que ningún hombre, amonita ni moabita será admitido en la comunidad de Yahweh. Pero Ruth era mujer. Pasuk 2. Y de esto es algo que Boaz tuvo que decidirlo. Pasuk 2. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Naomi, y sus 2 hijos se llamaban Mahlón y Quilión, efratitas de Betlehem de Judá. Llegaron al país de Moab y se quedaron allí. Aquí tenemos los nombres. Los nombres son muy importantes. Los nombres de cada personaje de la Tanaj y nuestros nombres también. Nos hablan de nuestro destino, de nuestra misión. Y por eso es tan importante cuando le cambian el nombre a un personaje. Y esos cambios de nombre son cambios de su misión. El nombre de Elimelech es arrogante. El mismo nombre es Elimelech. Para mí vendrá el reinado. Melech es rey y Elí es para mí ser el rey. Es un nombre de arrogancia, un nombre de orgullo. Naomi, en cambio, significa complacencia, satisfacción y alegría. Es un nombre positivo. Sus acciones eran dulces y alegres. No solo Elimelech era conocido, era famoso y respetado. Sus hijos y su esposa eran distinguidos también. Eran tan distinguidos que Eglón era el rey de Moab, casó a sus 2 hijas con los hijos de Elimelech. Cuando Elimelech va a Moab, dicen los sabios dentro del Midrash, esto es como algo anecdótico, siempre que vemos algo del Midrash, es como algo narrativo, algo para tomarlo si lo queremos tomar, para divertirnos un poco, no es serio, no es alimento sólido. El alimento sólido es todo lo que tenga que ver con los mandamientos. Pero el Midrash nos dice que el rey de Moab casó a sus 2 hijas, es decir, 2 princesas importantes, con los 2 hijos de Elimelech. La palabra efratita, que se nombra aquí, que viene y tiene la raíz de Efraín, generalmente significa de Efraín, justamente. Pero aquí, como sabemos que no son de la familia de Efraín, de la casa de Efraín, significa distinguidos, porque sabemos con certeza que eran de la tribu de Judá. Es decir, Efraín no solamente significa la casa de Efraín, Efraín significa fructificar, ser importante, ser crecido. Recordemos que la bendición de Jacob a Efraín le dice que fructificará, que serán naciones y congregaciones de naciones en el mundo. Y la palabra perí, que la P se transforma en F, ferí, viene de ahí, fruto, fructificar, Efraín. Pasuk 3. Elimelech, esposo de Naomi, murió y ella quedó con sus 2 hijos. Un hombre respetado en su tierra muere en la soledad del exilio. Eso es castigo. Respetado en su tierra, acaudalado, se va al extranjero y muere. Eso es castigo. Ya se lo llama el esposo de Naomi, ya no se lo llama más Elimelech. Ya pasa a un segundo lugar. Esto es muy importante siempre que en la escritura nos aparece.
Cuando, no es lo mismo que digan Elimelech a que digan el esposo de Naomi. Naomi pasa a ser más importante que él. Quedó reducido a la mínima expresión. Terminó siendo nadie, siendo el esposo de Naomi. Solo es importante Elimelech porque fue el suegro de Ruth. Baruch Hashem, bendito sea nuestra Abacadosh. Las acciones tienen consecuencias. Continúa el castigo. Pasuk 4. Ellos, es decir, los hijos de Elimelech y Naomi, se casaron con mujeres moabitas. Ya nos habían explicado que eran las dos princesas del rey de Moab, de Eglón. Una se llamaba Orfá y la otra Ruth. Y vivieron allí como 10 años, en Moab. En vez de regresar a Eretz Israel al morir su padre, se casaron con mujeres moabitas que aún no se habían convertido al Elohim de Israel. Solo después de que su padre murió se casaron con ellas. Si estuviera vivo no lo hubiera permitido. Justamente cuando muere su padre, nos habla de que se casaron con ellas. Es decir, habrán tenido un noviazgo o se casaron solamente después de que murió su padre. El nombre Orfá, que refiere a su decisión de volver a sus deidades, la nuca de su cuello. El nombre Orfá significa la nuca de su cuello, es decir, dar la espalda. Al que le dio la espalda, Orfá, es el Elohim de Israel, cuando le dice no y se vuelve a su pueblo y a sus deidades. Por eso se le llama Orfá, la nuca de su cuello. El nombre Ruth significa ella vio, y ella vio que la bendición está en Israel. Ella vio que el Elohim de Israel es el único. Y eso es lo que nosotros nos representa. Por eso es tan importante el libro de Ruth para nosotros, porque nosotros dentro de las naciones éramos ajenos a Israel, pero nosotros, el Eterno nos abrió los ojos y vimos que Él es el único, y vimos que Él es Yeshua HaMashiach, y vimos que la Torah está vigente. Y entonces comprendemos que debemos ir a Israel. Y estamos aquí esperando a nuestro rey que nos venga a buscar y que nos permita volver. Eso es lo que significa Ruth, y en un poco en ese sentido todos nosotros somos un poquitito Ruth. Aceptó al Elohim de Naomi, de su suegra. Vivieron allí 10 años confirmando que no tenían intenciones de regresar. Los hijos con sus dos esposas vivieron 10 años después de que murió su padre. Podrían haber vuelto, pero no querían volver. Pasuk 5. Después murieron también los dos, también fueron castigados. Mahlón y Quilión. De manera que la mujer se quedó sin sus dos hijos y sin su esposo. Naomi se quedó con sus dos yernas, Orfá y Ruth, y sin hombres. Elohim los castigó paulatinamente, de a poquito. Primero perdieron sus posesiones, dejaron de ser acaudalados. Luego perdieron su vida. No se los describe como hombres distinguidos. Ya no se dice la palabra ish, ya no eran distinguidos en el extranjero. Ahora son simplemente los esposos de Orfá y de Ruth. Las acciones tienen consecuencias. Incluso sus nombres morirían porque no tuvieron hijos, no tuvieron descendencia. Pasuk 6. Hasta aquí todo es desolación. Pero Yahweh hace su obra, incluso en los peores momentos, y justamente más ahí. Pasuk 6. Ella emprendió viaje con sus nueras para regresar del país de Moab, porque oyó en el país de Moab que Yahweh había tomado nota de su pueblo y les había dado alimento. Naomi ve que Israel empieza a tener sustento. Se acabó la hambruna, se acabó los malos momentos. Y entonces ella comprende que la que hizo mal fue ella y su familia. No dice aquí que se dio cuenta de esto, pero cuando el que decide irse es Elimelech, las decisiones hace 3000 años en Israel eran de los hombres. Entonces ella decide volver cuando ya no hay hombres que lo impidan. Fue la decisión de Naomi volver a Eretz Israel. En ese momento Israel hizo teshuvá, arrepentimiento. La historia del libro de los jueces es muy conocida. Pecado, castigo,
subyugación por el enemigo, teshuvá, arrepentimiento y un juez que los libera. Así es la historia de Israel, siempre. Si ahora tenemos castigo y tenemos enemigos que nos subyugan, es porque tuvimos pecado. Y ahora esperamos el líder, el caudillo que nos redima. Y ese es Yeshua HaMashiach. Pero aún falta un poco. Entonces, Israel hizo teshuvá en este momento, se arrepintió y volvió a ser llamado pueblo de Yahweh, y volvieron sus bendiciones. Esto es lo que significa cuando dice en el Pasuk 6 que Naomi oyó que Yahweh había tomado nota de su pueblo, es decir, había comenzado las bendiciones de Yahweh de vuelta, el perdón. Decisiones, Pasuk 7 y 8. Acompañada de sus dos nueras, salió del lugar donde había estado viviendo y emprendieron el camino para regresar a la tierra de Judá. Pero Naomi les dijo a sus dos nueras: vuélvanse cada cual a la casa de su madre, que Yahweh las trate con bondad, como ustedes han tratado con los difuntos y conmigo. Es una obligación entre los hermanos judíos, tienen la obligación de que cuando alguien quiere ingresar a Israel deben advertirle: tenés que tener conciencia de lo que estás haciendo. Y nosotros también debemos advertirle. Nosotros siempre alentamos a todos, pero debemos advertirle: mira, amado hermano, tenés que tener conciencia de lo que estás haciendo. Porque una vez que abrazas los mandamientos, una vez que abrazas a Yeshua, una vez que comienzas este camino, ya no puedes volver atrás. Entonces hay que avisarle, hermano, hay que comprenda, que comprenda, que comprenda que aceptar el yugo celestial trae responsabilidades. Y si lo hacemos a medias o lo hacemos de una manera que luego nos arrepentimos, seremos castigados. Entonces, para una persona timorata que va y viene, es mejor que no entre directamente. Entonces Naomi les avisa a sus dos nueras: vuélvanse cada una a la casa de su madre, que Yahweh las trate con bondad como ustedes han tratado con los difuntos y conmigo. Las dos, Orfa y Ruth, habían sido buenas mujeres. No dice aquí que Orfa era mala mujer. No lo dice. Orfa también era una buena mujer. Y Naomi le dice, vuélvanse. Naomi considera que sus nueras la están acompañando cuando ella sale de Moab y vuelve a Judá. Considera que las están acompañando por respeto y por cortesía, pero que tienen intenciones de volver a Moab después. Y les debe advertir: miren, ir a Israel no es fácil. No es fácil porque las van a ver como extranjeras y ustedes deberán tener un comportamiento ejemplar para ser parte de Israel. Más cuando te están mirando de esa manera, así como nosotros debemos tener ese cuidado. Cuando usamos kippah, cuando usamos talit, cuando salimos a la calle con tzitzit, debemos tener un cuidado especial, amados hermanos, porque estamos entrando a Israel y hay que ser precavido, hay que ser una conducta modesta. Y esto es lo que nos enseña el libro de Ruth. Naomi considera que sus nueras la están acompañando por respeto y cortesía, pero que tiene intenciones de volver a Moab después. Las despide diciéndoles que vuelvan a la casa de sus madres y que Elohim las bendiga por haber sido buenas esposas y nueras. Los sabios dicen que cuando alguien se convierte al judaísmo, ellos dicen eso, hay que advertirle 3 veces para que sepa lo que significa vivir bajo la Torá. Todo Israel es advertido constantemente de lo que significa vivir bajo la Torá. Hay bendiciones y hay maldiciones. Entonces nosotros también a un nuevecito le tenemos que advertir de qué se trata esto. Las 3 advertencias de Naomi fueron aquí y también en los versos 11 y 12 que vamos a ver más adelante. 3 veces les advierte. Naomi les explica que no deben seguirla ciegamente. Seguir a Yeshua no es seguirlo ciegamente. Seguir los mandamientos no es seguirlos ciegamente, es con los ojos bien abiertos. Deben considerar las implicancias de la conversión y actuar por verdadera convicción, realmente convencidos de que Yahweh premia y castiga. Naomi las libera de alguna manera para que decidan libremente. Aquí no se hace manipulación, aquí no se hace sujeción de personas. No hay obligación, no se sujeta a las personas.
deben comprenderlo libremente. Pasuk 9 y 10. Y Yahweh les conceda que cada una halle seguridad en la casa de un esposo. Y las despidió con un beso. Ellas rompieron a llorar. No solamente es difícil para estas mujeres insertarse en Israel, sino que para ellas, siendo extranjeras y viudas, sería muy difícil conseguir un esposo en Israel. Es casi un milagro lo que sucedió con Ruth. Por eso está en este libro, porque es algo fuera de lo común. Pero Orfa quizás no estaba preparada para eso. Paso 10. Y le dijeron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Las dos le dijeron. La primera respuesta no fue completamente satisfactoria. Volveremos contigo a tu pueblo. No es volver a tu pueblo, es volver a tu Elohim. No se puede ser injertado Israel sin aceptar a su Elohim, Yahweh. Y este es un gran error que ha cometido Israel, que para tener trabajo, para tener pueblo, para crecer, trajeron y trajeron y trajeron para que se injerten a su pueblo, pero no a nuestro Elohim. No se puede ser Israel, sino más a Yahweh. Y esto es lo que Israel debe comprender. Momento de elegir. Pasuk 11. Pero Naomi respondió, vuélvanse, hijas mías, ¿para qué habrían de venir conmigo? ¿Acaso tengo más hijos en el vientre que puedan ser esposos para ustedes? En la introducción, que la di hace 2 miércoles, vimos cómo están las leyes del levirato, donde un hijo tiene el mandamiento de casarse con la viuda de su hermano. Y aquí Naomi les está diciendo, yo no tengo más hijos y soy anciana, ya no voy a tener más hijos, no les podré dar un marido. Y les está diciendo, de alguna manera, que queda que quizás ya lo sabían por la convivencia de 10 años, que en Israel no se van a casar con ellas siendo viudas extranjeras. Esta es la segunda advertencia. Las leyes del levirato aplican a hermanos que están vivos al morir su hermano que deja a la viuda. Las palabras de Naomi son de amor. Si tuviera más hijos, se los daría como esposos. Naomi ama a sus nueras. Si tuviera más hijos, se los daría. Pasuk 12 y 13. Les vuelve a decir, les vuelve a advertir, tercera advertencia. Vuélvanse, hijas mías, que yo ya soy demasiada vieja para casarme. Aunque pensara que tengo esperanza, y aun si me casara esta noche y diré a luz hijos, ¿esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Habrían de quedarse sin casar por causa de ellos? Oh no, hijas mías, mi suerte es más amarga que la de ustedes, porque la mano de Yahweh se ha levantado contra mí. Tercera advertencia. Miren lo que les está diciendo Naomi. Les está diciendo, no solamente es injertarse Israel, no solamente es amar a Yahweh, sino que les toca una vida de pobreza, les toca una vida de no volver a casarse, les toca una vida de ser extranjeras y de ser miradas de reojo, les toca una vida encima que la mano de Yahweh está contra mí, me ha castigado, me ha sacado a mi marido y a mis 2 hijos. ¿Quieren vivir una vida de castigo junto a mí? Terrible las palabras. Y terrible el valor de Ruth para decirle que sí a todo esto. Realmente Yahweh hizo algo en esa persona. Es como a nosotros, como si nos dijera, como si el Eterno nos dijera, como si Yeshua nos dijera, hijo mío, Claudio, Ariel, tú quieres realmente seguirme, pero seguirme es tomar tu madero, dar la vida por mí, servirme, ser aborrecido, ser castigado, hasta dar la vida. Y nosotros le decimos que sí, como Ruth, Pasuk 14. Ellas rompieron a llorar otra vez por su situación. Y Orfá se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Orfá comprendió, abrió los ojos de su manera y comprendió lo difícil que era el camino y que no estaba en situación de recorrerlo. Pero Ruth se quedó con ella. La palabra rompieron, que está en rojito, está escrita como, en hebreo, batisná. En esta frase está mal escrito, como está escrito aquí, está mal escrito. Suena raro que en el Tanaj hayan palabras mal escritas.
No son errores de ortografía, están hechos a propósito. En esta Ratizná le falta una alef, no tiene una consonante que lleva esa palabra. Eso significa que su fuerza disminuyó. El alef es la fuerza, representa el toro, el liderazgo, al Eterno también. Su fuerza disminuyó. Estas dos advertencias que realizó Naomi a sus dos nueras calaron hondo en el corazón de las nueras. Orfá lloró y se despidió simplemente con un beso y se fue. Ruth permaneció en silencio. Sus ojos mostraban afecto y confianza en Naomi. Amados hermanos, nosotros tenemos que ser también como Naomi. Es decir, nosotros cuando vemos a una persona y le decimos que nuestro Elohim es el Elohim verdadero, que Israel está en las bendiciones, ellos tienen que confiar por vernos a nosotros. En nosotros tiene que estar expresada la Torah, en nosotros tiene que estar expresado Yeshua, en nosotros tiene que estar expresado Yahweh Sebaot. Si nosotros no los convencemos con nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de amar, nuestra forma de servir, no lo convencerá ninguna palabra. Pasuk 15. Ella le dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus deidades. Vuélvete tú tras ella. Naomi le dice a Ruth, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus deidades. Vuélvete con ella. Le dice que Orfá volvió a su pueblo y a sus deidades. Pero a Ruth le aconseja que se vuelva tras ella. Es decir, que vuelva tras Orfá. Que no vuelva a sus deidades. No le puede decir eso. Fuerza de voluntad. Pasuk 16 y 17. Amados hermanos, este pasuk es central. Este pasuk es hermoso. Incluso cuando uno se casa, muchas veces yo lo elegí este pasuk en mi casamiento, aún sin conocer la Torá, ya lo elegí. Pasuk 16 y 17. Pero Ruth respondió, no insistas en que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que te alojes, me alojaré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Donde tú mueras, moriré yo, y allí me sepultarán. Que así más me haga Yahweh si algo que no sea la muerte me separa de ti. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Akadosh, amados hermanos. No solamente es ser parte de Yeshua, de Yahweh Seot, sino que también es compartir su pueblo. Si amamos a Yahweh, si amamos a Yeshua, tenemos que amar también a Israel, aunque tenga errores, aunque tenga defectos, aunque tenga pecados, lo tenemos que amar porque es el pueblo de él, es su pueblo. Y le dice, donde tú mueras, moriré yo. Y está diciendo una maldición, un voto, que así y además me haga Yahweh, si algo que no sea la muerte me separa de ti. Por la respuesta de Ruth, Naomi le estaba explicando varios misbot que debería respetar al entrar en Eres Israel. Es decir, Naomi, mientras le estaba diciendo que se vuelva, le estaba explicando, esto no está escrito en el Tanaj, en el libro de Ruth, pero le estaba explicando que al entrar a Israel debería cumplir algunos mandamientos. Es como si le estuviera dando una clase, como si a nosotros nos dijera, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Mira que cuando entres a Israel tenés que dar el diezmo, tenés que guardar el Shabbat, y así, varios mandamientos, hacer una dieta kosher. Hay que explicar varias cosas. No es que vas a entrar y vas a poder hacer lo que quieras. Entonces Naomi le está explicando esto. Y la respuesta de Ruth es apasionada. Esto es hermoso. Cuando una persona tiene pasión y decidida, le está diciendo, no, yo estoy decidida, me la juego entero. Aquí hay misbot de traslado, lo que dice Ruth. Donde quiera que tú vayas, iré yo. Si te está permitido caminar hasta tal lugar o ir hasta tal lugar, yo voy a seguir tu forma de caminar. Hay misbot de cuidados entre hombre y mujer. Hay que tener mucho cuidado en compartir cuando tú estás casado con otra mujer, espacios que... Donde quiera que te alojes, me alojaré yo. Seguiré también tus consejos. La Torah completa y amor a Israel. Tu pueblo será mi pueblo. Siendo Moabita, enemiga de Israel, ya no. Tu pueblo será mi pueblo. Ahora amo a Israel. Y así estamos nosotros. No importa nuestro pasado.
Ahora amamos a Israel. Y lo amamos a Israel no por lo que nos diga, no, porque es el pueblo de Yeshua. Fidelidad a Elohim. Tu Elohim será mi Elohim. Fidelidad a nuestro Yahweh Sebaot. Aceptación de los castigos por infringir la Torá. Es decir, cuando nosotros nos convertimos a Israel, a Yeshua HaMashiach, a los mandamientos, a la Torá, aceptamos de alguna manera los castigos por infringir la Torá. Donde tú mueras, moriré yo. Ruth termina invocando el nombre de Yahweh en una fórmula de juramento que es común en las Escrituras. Pasuk 18. Cuando Naomi vio cuán resuelta estaba Ruth a ir con ella, cesó de argumentar con ella. Cuando una persona es apasionada y decidida y muestra en sus palabras que acepta incluso la corrección, entonces ya no necesita más advertencias ni insistencias, ya se lo alienta a seguir. Baruch Hashem. Retorno, Pasuk 19. Y siguieron las dos hasta que llegaron a Betlehem, a Belén. Cuando llegaron a Betlehem, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Las mujeres decían, ¿será esta Naomi? Imagínense la situación. Volvieron a Belén. Volvió Naomi porque Ruth nunca había estado. Y todo el pueblo, todas las mujeres mirándolas y hablando entre ellas, ¿será Naomi? ¿Cómo estaba avejentada? ¿Cómo? Es decir, se preguntaban por qué había cambiado mucho. Se había ido acaudalada y distinguida y volvió pobre con una extranjera, sin nada. ¿Será Naomi? Mira cómo ha vuelto. A partir de esta declaración de Ruth, la escritura de quien más la pone en el mismo lugar que Naomi. Cuando uno toma la decisión realmente, de seguir a Yahweh y injertarse a Israel, de que Él sea nuestro Elohim, en nuestro corazón, ya sea en público o en privado, cuando uno toma esa decisión, ya está injertado Israel, ya está. Porque si somos considerados Israel por el Padre, ¿quién nos puede quitar ese derecho? Ya de aquí en más, el Tanaj, antes de que Ruth se case con Boaz, antes de que sea injertada Israel plenamente a través de ese matrimonio, ya la pone en el mismo lugar que Naomi, ya es parte del pueblo para él. Y siguieron las dos. Para Yahweh su conversión ya se había dado, pero él es el que sabe el pasado, el presente y el futuro. Según el Midrash, volvieron el primer día de la cuenta del Homer. Es decir, después de Pesaj, ellas volvieron el primer día de la cuenta del Homer. También dicen que la mujer de Boaz murió ese mismo día. Esto es Midrash, es anecdótico, lo repito, que Boaz estaba de luto porque había enviudado. Naomi antes había sido acompañada siempre por sirvientes. Esto es lo que le llamaba la atención a las mujeres. Naomi era distinguida, siempre tenía sirvientes al lado. Y ahora volvía pobre y en desgracia. Esta imagen llamó mucho la atención de los vecinos. Pasuk 20. Y ella les respondía, no me llamen Naomi, llámenme Mará, porque el Omnipotente ha hecho muy amarga mi vida. Es decir, Naomi representaba dulzura, alegría, era un nombre que traía, y le dice, ya no soy Naomi, no me llamen dulzura y alegría, díganme Mará, amarga, porque así es como me ha tratado el Omnipotente. Naomi dice, no piensen que soy recta, que soy justa, que soy distinguida, como era antes, no piensen que soy esa, y que Elohim me castigó injustamente. Sus deudas eran grandes y Elohim fue justo con ella. Llamándola a Naomi le estaban recordando su anterior felicidad, trayéndole más dolor por su situación actual. Pasuk 21. Yo me fui llena y Yahweh me ha hecho volver vacía. ¿Cómo pueden llamarme Naomi cuando Yahweh me ha tratado con dureza, cuando el Omnipotente ha traído desgracia sobre mí? Se fue llena, con riquezas y con hijos y marido. Vuelve vacía, viuda, sin hijos y pobre. Para ustedes me he ido durante la hambruna y está justificado lo que hice, pero para Yahweh sabe que evité ayudar a los pobres y que permanecí mucho tiempo en Moab. No es lo mismo como juzgan los humanos que como juzga Yahweh, pero Yahweh en su castigo también
tiene misericordia. Naomi menciona a Elohim como Shaddai. Cuando dice omnipotente es el Shaddai, su nombre que indica poder. Limitó su castigo al no tomar la vida de Naomi. Naomi está diciendo que Yahweh es justo. Y esto mismo tenemos que nosotros decir siempre y en cada momento cuando nos castiga. Él es justo, Él sabe lo que hace y lo hace porque sabe y porque sabe castigar y corregir, porque sabe podar y porque en su corrección también tiene misericordia. Nunca, nunca debemos sentirnos que es injusto. Nunca. Aprendamos, veamos para adentro, veamos el futuro y comprenderemos que Él es justo y que Él todo lo que hace lo hace porque así tiene que ser. Todo lo hace perfecto. Boaz, Pasuk 22. Así volvió Naomi del país de Moab. Volvió con su nuera Ruth, la moabita. Llegaron a Betlehem al comienzo de la cosecha de la cebada. Es decir, cuando se comenzaba a cosechar la cebada. Y vemos que la fiesta de Shavuot es cuando sucede esto. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Abacadosh. Bendiciones. Me quedan 7 minutos, así que vamos a terminar aquí. Vamos a terminar con el capítulo 1, o vamos a terminar esta diapositiva. Vamos a terminar esta diapositiva. Capítulo 2, Pasuk 1, dice así. Naomi tenía un pariente por parte de su marido, un hombre de bienes de la familia de Elimelech, que se llamaba Boaz. En el capítulo 2 ya empieza a aparecer el personaje masculino principal de esta historia. Era pariente de Elimelech y acaudalado. Era el hijo del hermano de Elimelech, el sobrino de Elimelech. A pesar de ser un pariente cercano, Naomi no le pide ayuda. Es decir, Naomi vuelve y no va corriendo a pedirle ayuda. Todavía tenía vergüenza de haber abandonado a su pueblo, mientras que Boaz se quedó y ayudó. Asumió que Boaz estaría enojado porque ella trajo una moabita. Es decir, ella se va y vuelve con una extranjera y pobre siente vergüenza. Siente vergüenza. Evitó su contacto hasta que Ruth fue a sus campos. Ahí Boaz vio que ella era virtuosa. Eh, es difícil comprender cómo se piensa cuando uno está en un pueblo como Israel, cómo se ven a las personas de afuera, cómo uno está generalmente a la defensiva. Así es como piensa Israel, a la defensiva, de que no se introduzca algo, una persona que no esté en situación, que no esté preparada para la vida virtuosa. La esposa de Boaz había muerto el mismo día que ellas regresaron, por eso él estaba involucrado en el funeral y no pudo darles una bienvenida apropiada. Cuando vio a Ruth en sus campos, él pensó que no querría caridad y como viudo no quería ser sospechoso de actos impropios, por eso se refrenó de realizar actos de bondad para con ella. Los sabios atribuyen a Boaz el nombre de Ibzán, el juez, quien regió durante su tiempo. Baruch Hashem, bendiciones. Ahí vi el comentario de la hermanita Vilma Trigueros. Bendiciones, amada hermana. Sí, es hermosa historia. Es una historia de 4 capítulos cortita que muchas veces se pasa desapercibida la mayoría de los detalles, pero si lo exprimimos y le sacamos jugo, vemos que el jugo es delicioso, vemos que hay mucho que nos identifica y hay mucho para aprender. Baruch Hashem. Pasuk 2. Y Ruth la moabita le dijo a Naomi, me gustaría ir a los campos a recoger entre las espigas detrás de alguien que me muestre bondad. Ella le respondió, sí, hija mía, vete. Habíamos explicado en la introducción que está el mandamiento de la pea, es decir, el mandamiento de dejar las esquinas del campo para los pobres. Esto es lo que le pide Ruth que hacer a Naomi, comprendió el mandamiento y quería ir hacia un campo de alguien que le muestre bondad, que le permita que cumpla los mandamientos, que sea respetuoso y que le permita ir a su campo a recoger las esquinas de los campos
Y también estaba el mandamiento de la gavilla perdida, es decir, cuando se cae una gavilla de trigo, que no la tiene que recoger el coseche, que la tiene que dejar para los pobres, entonces también recogía la gavilla perdida. A pesar de que ella era una princesa en Moab y que había vivido en una situación acaudalada, tenía la humildad suficiente, Ruth, para comportarse como una viuda pobre y exponerse a la humillación de recolectar las gavillas perdidas y la pea del campo. En Vallecra 19:9 dice: cuando recojan la cosecha de su tierra, no debes cosechar hasta los bordes de tu campo, ni recoger el fruto que se cae de tu cosecha. Es un mandamiento del Eterno. Si el mundo entero siguiera los mandamientos de Yahweh, no habrían pobres. O los pobres en todo caso tendrían dignidad, porque podrían recolectar la comida, no les faltaría comida y no les faltaría tiempo para estudiar la voluntad del Padre. Y no tendrían que vivir hacinados en las ciudades, en la marginalidad, sino que vivirían cerca de los campos, con dignidad. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Akadosh. Dejamos aquí, porque ya se pasó el tiempo que tenía, y lo dejamos aquí y continuaremos el miércoles que viene, si el Eterno lo permite. Bendito sea Él, bendito sea su nombre. Capítulo 2, Baruch Hashem, bendiciones. Baruch. Shalom, mi amado ministro Ariel Sacra. Qué preciosa historia, como decía la hermana Vilmita. Una historia de las historias lindas que tiene las escrituras, ¿no? Y mire cómo nuestro Elohim desde la mañana nos está hablando, desde que empezamos, que nuestras acciones tienen consecuencias, ya sean consecuencias buenas o malas, por eso debemos tener tanto cuidado, incluso en lo que pensamos. Porque si la palabra dice, si nuestro Elohim nos está diciendo, mis pensamientos no son sus pensamientos. Entonces nosotros tenemos que tener nuestros pensamientos alineados con sus pensamientos, tanto el pensar, porque es que dependiendo de lo que nosotros pensemos, es lo que nosotros hablamos. Nosotros no hablamos, bueno, hay personas que hablan sin pensar, pero por lo general nosotros hablamos, ¿sí? De lo que estamos pensando, ¿sí? Y wow, Elimelech, mire cómo siendo un hombre que podía ayudar, no quiso porque se iba a disminuir su fortuna y mire lo que le pasó, se quedó sin nada, pero absolutamente sin nada. Y mire cómo usted decía de los nombres, cómo Elimelech es arrogante y cómo fue castigado. Y por eso la palabra dice, a los orgullosos, para allá de lejos lo miro. A los altivos, por allá están, sí, es por allá es altivos. ¿Sí? Entonces, miren lo peligroso que es uno, y con eso hay que tener tanto cuidado, porque yo siempre he dicho que el ego se sube como la cerveza lentamente. Y uno ni siquiera se da cuenta, que es lo peor. Y cuando uno se da cuenta, ya tiene posiciones altivas, ya tiene posiciones egoístas, porque con la actividad viene muchas cosas, viene el orgullo, viene ser egoísta, la falta de perdón, vienen muchas cosas. ¿Sí? Entonces, y mire cómo mire los descendientes de Lot. Moab es descendiente de Lot, ¿sí? Y mire cómo Moab quiso maldecir a Israel. Y semejante pueblo tan pecador, y va nuestro Abba y lo defiende y dice, yo no veo pecado en él. Y uno dice, wow, ¿sí? Entonces es que lo está defendiendo contra los que lo están atacando. Es que llaman decir, yo no veo pecado en él. Entonces, nuestro Elohim es muy lindo y Él siempre va a estar con nosotros, Él siempre nos va a defender, va a estar al lado nuestro, que muchas veces no lo sentimos, es por nuestra desobediencia y porque hay muchas cosas que nosotros dejamos que nos afecten. Como diga usted, en el camino, mejor dicho, hay que estar uno, no contaminarnos de lo que nos rodea, porque ahí es el peligro. Ahí es el peligro de todo, mi amado ministro Ariel. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo en la distancia. Que nuestro Elohim continúe bendiciendo la obra de sus manos. Shalom, shalom, mi amado. Shalom, shalom, bendiciones. Y dentro de 8 días, si el Eterno lo permite, continuamos con Ruth. Amén.